Muy buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy es lunes festivo en Colombia, 12 de octubre. Bienvenidos a su espacio Chocolate para el Alma. Muchísimas gracias por permitirme estar con usted y haciendo esta reflexión que yo espero no solamente que sea de su agrado, sino que le sirva, y no solo a usted, sino a otras personas de su familia. Dejemos que sea la palabra que nos interpele en el Evangelio de Lucas en el capítulo 11. La gente se aglomeraba alrededor de Jesús y él se puso a decir: esta es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará una señal diferente a la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más importante que Jonás. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. 3 puntos de reflexión. El primero: si quisiéramos poner un título a este pedazo del Evangelio, a este trozo del Evangelio, lo podríamos llamar el primado de Jesucristo. El mismo Jesucristo hoy se reconoce como más grande y más importante que Salomón y que Jonás, los dos importantes en la historia del pueblo de Israel. ¿Cuál es nuestra tarea? Entonces nuestra tarea es el reconocimiento de Jesús, de Jesucristo, como el Hijo de Dios y como una persona fundamental en mi vida. ¿A partir de qué? De su palabra y de su vida. De su palabra y de su vida, porque su muerte en cruz significó la redención de mis pecados. Su resurrección significa mi resurrección, mi vida nueva delante del Padre. Ese es la profesión de fe, ¿no? Yo creo en el Padre, creo en el Hijo Jesucristo nuestro Señor, que fue concebido por... Y bien, en fin, otra serie de palabras que decimos todos los domingos cuando hacemos nuestra profesión de fe en la iglesia, cuando proclamamos el credo. En segundo lugar, el Señor comienza hoy el Evangelio diciendo: esta es una generación malvada. ¿Cómo se referiría el Señor Jesús a nosotros, a nuestra generación, si estuviera entre nosotros? Es muy posible que se refiriera con palabras similares, con palabras tales a las que pronunció en el Evangelio que escuchamos esta mañana. Esta es una generación malvada y perversa. Porque es que no hay una manera de entender, de comprender cómo es que hay millones de personas hoy en día, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, sometidas a la esclavitud del trabajo. Millones de personas, niños, trabajan incluso sin percibir un salario. Trabajan por un plato de comida y tal vez por tener en dónde dormir. Hay millones de personas sometidas a las mafias del proxenetismo. Personas que son sometidas y obligadas a actividades sexuales en contra de su voluntad. Tal vez han sido sacadas incluso de sus países. Niños, jóvenes, personas adultas sometidas por las mafias y encadenadas a estas perversidades sexuales. Y hay requerimientos de esto en el mundo entero. Entonces, aquí es donde empieza a ver parte de mi compromiso para mejorar la sociedad y esta generación en la que yo vivo. ¿Cómo es posible que haya millones de personas que no tengan acceso a los servicios sanitarios, ni siquiera al agua potable, a la salud? Pero millones, Dios mío. La mayoría de personas en el mundo vive con recursos muy limitados. Entonces, también podría escucharse esta expresión de que somos parte de una generación malvada y perversa, como lo dice el Señor en el Evangelio de hoy, pero que fue escrito hace casi 2000 años. En tercer lugar, y muy en la línea con este segundo punto, desde ayer estamos haciendo una reflexión para que conozcamos de manera sencilla
la carta que nos escribió el Papa Francisco en estos días. Se llama Fratelli Tutti, una carta encíclica de carácter social, una carta que busca que nos encontremos en la reflexión, nos reconozcamos como parte de la humanidad, pero que deseemos ser cada día más humanos, más humanos. Porque es una sociedad que, dice el Papa, que casi que niega su condición de humano, porque está entregado a los avances de la tecnología y entonces se ha ido dejando permear por la cultura del descarte, de lo desechable. Y lo peligroso es que estamos descartando y desechando personas que merecen dignidad y respeto. Hoy queremos presentar el segundo capítulo de manera sencilla. Se llama Un extraño en el camino. El Papa hace referencia a tantos migrantes, tantas personas que han tenido que salir de sus países o incluso de sus provincias para ir a otras provincias o de su país para ir a otros países buscando unas mejores condiciones de vida para él y para su familia, familia que lo acompaña o familia que se queda allí en su lugar de origen. Y nos interpela el Papa con las palabras de Juan en la primera carta de Juan, ¿no? ¿Cómo es posible quien no ama a su hermano a quien ve, cómo puede amar a Dios a quien no ve? Reconozcamos en el migrante una persona que está buscando mejores condiciones de vida, no es un enemigo. La mayoría de migrantes en Colombia y en otros países buscan trabajo, buscan qué hacer. Sí, es verdad que hay una situación social complicada porque haber tanto exceso de mano de obra genera que la mano de obra colombiana sea mal paga, etcétera, etcétera. Pero es que esto no es culpa precisamente de los migrantes. Puede ser más responsabilidad de las personas que los toman para que trabajen, que los asumen para que trabajen, porque pueden estarse aprovechando de una condición de migrantes, de personas sin documentos y entonces empezar a pagarles mal y despreciar el trabajo del colombiano porque a él no le pueden hacer lo mismo. Entonces, no es el migrante el culpable de la situación, es mi poca conciencia de ser humano, de persona que debo tratar a los demás en dignidad y respeto. Si ven que la mentalidad, el cambio de mentalidad es lo que podría venir a solucionarnos los problemas. Y el Papa dice hoy que vivimos en una sociedad que es conocedora de muchas cosas, pero analfabeta en el acompañar, en el cuidar y el sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Este es el segundo capítulo de la encíclica Fratelli Tutti. Ojalá que usted desee conseguirla en el Google, en el Internet y leer un poco esta carta que nos escribe el Papa Francisco. Mis apreciados amigos, feliz lunes festivo. Muchísimas gracias por este momento. Recuerde, un corazón cercano al Señor es un corazón vivo, alejado de Él es un corazón moribundo. Chao, chao.